A las 8:32 de la mañana recibimos en Expreso Matutino al abogado y experto en mediación de conflictos internacionales, Pascal Peña. Vamos a analizar lo que ha pasado en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde el expresidente Donald Trump es el virtual triunfador de estos comicios. Pascal, buen día, bienvenido al Expreso Matutino. Gracias, muy buen día a ustedes, muy buen día a los asistentes. ¿Te sorprende este virtual triunfo de Donald Trump? ¿Qué lectura le das a lo que ha ocurrido en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos? Mira, la pregunta es interesante porque hubo pues estadísticas que daban para un lado o para el otro, y eran estadísticas donde la diferencia era del 1%. Sin embargo, siempre se estuvo claro de que si cualquiera de los candidatos ganaban en los principales estados, Georgia, Pensilvania, definitivamente quien ganara esos estados iba a ganar las elecciones en Estados Unidos. Y sucedió con Trump. Ganó Georgia, Georgia, Pensilvania, Wisconsin, Carolina del Norte, y evidentemente pues ya los resultados están ahí. Sí. Seguimos conversando con Pascal Peña, abogado y experto en mediación de conflictos internacionales. Analizábamos lo que ha ocurrido en Estados Unidos con las elecciones. Evidentemente Trump se ha alzado con la victoria en estados clave, pero ¿no te sorprende a ti que, por ejemplo, en lugares como Miami-Dade, Carolina del Norte y Pensilvania se hayan volcado al voto republicano cuando antes los demócratas dominaban allí? ¿Qué pasó ahí? La respuesta es no me sorprende porque recordemos que estos son estados péndulos o estados donde el voto puede variar en un lado y otro. Biden ganó en el 2020, pero tradicionalmente es un voto que hubiera obtenido Trump en su momento. Lo que hizo fue, lo que sucedió en este caso, Kamala no lo pudo retener y por tanto en estos tres grandes lugares, Wisconsin, Pensilvania y Carolina del Norte, pues Trump retoma el control y definitivamente provoca que obtuviera la victoria. Por lo menos los republicanos se van a alzar con el control de una de las cámaras, por lo menos, ¿verdad? Estará en el Senado. ¿Cómo reconfigura esto el equilibrio de poder en los Estados Unidos? Esto es muy interesante, la pregunta que hace es muy interesante porque le da casi poder absoluto a Trump ahora. El resultado de esto va a tener la posibilidad de presentar medidas y de adoptar medidas a las cuales incluso él ha apelado para obtener este voto. Él ha propuesto medidas muy fuertes en temas de migración, ha vuelto al discurso relativo a cierre de acuerdos internacionales y salida de organismos internacionales. Entonces va a necesitar sin duda este apoyo congresual. Es increíble cómo los principales indicadores económicos como el Dow Jones, Standard & Poor's y otros se dispararon hacia arriba, o sea, con estadísticas muy positivas tras el perfilarse Trump como ganador en las elecciones presidenciales. Es así, y es resultado de estas políticas nacionalistas de desarrollo. Recuerden que Trump lo que justamente hace es apelar a ese voto nacional, ese voto conservador de desarrollo nacional y de renovar, generar empleos en Estados Unidos. Sí, hay un tema, ¿verdad? El presidente tiene varios asuntos pendientes con la justicia, incluso una condena que pesa sobre sus hombros. Evidentemente esto de alguna manera cambiaría o no, aunque son poderes independientes. Bueno, hay que resaltar que es el primer presidente que logra obtener una victoria siendo condenado penalmente ya sabemos, ¿verdad?, que fue lo que sucedió con el tema del Congreso. De esas cosas, ¿verdad?, como atípicas en estas elecciones. Absolutamente. Entonces, sí, evidentemente hay una suspensión de cualquier situación de naturaleza penal en contra de él para que él pueda llevar a cabo su mandato. ¿Cómo impactaría esta victoria republicana, la victoria de Trump, en la geopolítica? Hay muchos conflictos, Rusia, Ucrania, Oriente Medio está sumamente caliente, Israel siendo atacado, Israel atacando, China que entonces vuelve otra vez a la palestra, Corea del Norte. Buenísima pregunta. Quiero entonces ahí dividirlo en varios aspectos, porque en efecto tenemos Ucrania, donde con respecto a Ucrania se ha hablado de que Trump posiblemente va a restringir la ayuda económica que Biden sí le estaba dando.
Dos, estamos hablando de Israel, donde Israel ha tenido siempre un apoyo firme de parte de Estados Unidos, pero en el discurso electoral, Trump dijo que podría acabar con el conflicto a golpe y porrazo. Eso quiere decir que el apoyo podría ser aún más firme con su aliado Israel. El caso de China, sí, recordemos que en el caso justamente de China hay un conflicto geopolítico, pero también geoeconómico, en donde vamos a ver que posiblemente las medidas que se tomen van a ser bastante firmes y fuertes. Pero algo de lo que se ha estado hablando y elucubrando es si va a haber un nuevo acercamiento con Rusia y con Putin. Recordemos que se distanciaron Rusia y Estados Unidos, que tienen años distanciados, pero con Trump hubo un acercamiento, un coqueteo que concluyó con Biden. Entonces vamos a ver posiblemente un Estados Unidos que va a asumir un discurso tal vez un poco más firme, mucho más conservador y que se va a, lamentablemente es mi parecer, que tal vez se va a aislar de organismos internacionales. Se ha hablado de que una de las primeras medidas es alejarse de la OTAN. Hablar de la OTAN es una estructura histórica creada por los países que nace después de la Segunda Guerra Mundial y por supuesto lo que procuraba era pues unir las fuerzas de los principales países de ayuda militar. Entonces, vamos a ver qué va a suceder con eso. ¿Cómo impactaría un gobierno republicano, un gobierno de Trump, a la República Dominicana? Mira, sin dudas sabemos que República Dominicana depende de Estados Unidos. Nosotros, tanto lo que es la balanza comercial, nuestro segundo socio comercial, tema de remesas, turismo, etcétera, sin dudas nosotros dependemos de Estados Unidos. Me preocupa un poco, no lo niego, me preocupa un poco debido ya al antecedente que tuvimos, la situación que puede generar en cuanto a la inversión y en cuanto a el desarrollo y el turismo. No quiero que olvidemos que en su momento Trump o el gobierno de Trump generó algunas alertas para que no viajaran a República Dominicana y algunas que otras restricciones. Esperemos que esto no suceda en este caso y ojalá que las relaciones entre República Dominicana, algunos apelan a eso, se mantengan y que por supuesto se nombre un representante formal, un representante de la política exterior de la República Dominicana. Tenemos años sin embajador en la República Dominicana. ¿Qué tan decisivo fue el voto hispano, el voto latino en esta elección de Donald Trump? Muy buena pregunta también. Es sorprendente que el voto hispano apoyó, incluso aumentó el porcentaje de apoyo a lo que sucedía anteriormente. Y de hecho, es sorprendente también que todo esto se da porque había un voto hispano, un voto también de minorías que estaba indeciso, resultado precisamente de Biden y de su salida. Recordemos que Kamala Harris tenía poco más de 100 días en campaña. Entonces, Trump logró captar este voto hispano, que vale resaltar, es bastante importante e interesante. Hay una gran cantidad hay millones de mexicanos, 5 punto y pico. La población dominicana es casi el 20% de la población dominicana se encuentra en Estados Unidos. Y digo que es sorprendente porque fíjense que una de las políticas que pretende implementar y que en campaña pues abogó es deportaciones masivas de inmigrantes ilegales. Entonces, sin dudas, el voto hispano va a ser uno de, el hispano, la minoría hispana va a ser uno de los afectados, pero el ilegal es el que saldrá por aquí perdiendo. El hispano legal pues cree en el desarrollo estadounidense y cree con eso en su propio desarrollo. Algunos dicen, algunos expertos y analistas, no sé si lo coincide, en que el deterioro del sistema de salud, la pérdida de empleos, la calidad del empleo, las altas rentas en estados, sobre todo poblados por gran cantidad de hispanos,
tuvieron mucha influencia en que los hispanos se volcaran a apoyar a Trump y a los republicanos y no a los demócratas como tradicionalmente ha sido. Sí, comparto eso e igualmente en estados tradicionales donde había desarrollo de manufactura, etcétera. Es justamente lo que Trump ha tratado de volcar en su discurso, traer empleomanía, traer desarrollo. Y sí, coincido justamente con ese planteamiento. ¿Cómo ves Estados Unidos ahora a partir de una nueva administración de Trump que vuelve a hacer historia porque se convierte en el segundo presidente en Estados Unidos en alcanzar la presidencia después de haber salido y perdido un certamen electoral? Y que la última vez sucedió en el siglo XIX, sí, es decir, 1800 y tanto. Sí. Mira, yo creo que va a suceder algo interesante. Nosotros tenemos muy claro ya la política de Trump, ya tenemos claro cuál va a ser su manejo, cuáles son los pilares de su política interna y política exterior. Lo que me preocupa es que tal vez sea muy firme, muy tajante con algunas cuestiones, entre ellas, decía, el desarrollo y las relaciones con los estados. Ahora Trump tiene una postura todavía aún más firme con eliminar lo que es temas relacionados a los derechos de ciertas minorías, temas relacionados a medio ambiente, entre otros. Insisto, Trump, para apostar a ese voto tradicional, ha decidido pues volcarse a posturas tradicionales, desarrollo interno, eliminar relación con algunas instituciones que le cargan económicamente y, por supuesto, pues sacar a inmigrantes ilegales que posiblemente, según él, quitan trabajo a los nacionales. Y poner más cargas impositivas a economías como, por ejemplo, a China en los negocios, ¿verdad? Así es, aranceles y aranceles. El dominicano Adriano Espaillat resultó electo, otros dominicanos también se alzaron con la victoria. Vamos a ver este cuadro que nos tiene producción de Adriano Espaillat y de otros dominicanos que fueron favorecidos con el voto. Adriano en el estado de Nueva York y otros también, y en otros estados. ¿Qué te parece a ti esa participación dominicana? Dominicanos, ¿verdad? Nativos, otros nativos norteamericanos de ascendencia dominicana que pues se alzaron con la victoria en las elecciones. Claro, yo creo que es muestra justamente de esa globalización, pero en el caso específicamente de Adriano Espaillat, ha sido un representante no solamente de la diáspora dominicana, sino ha mostrado que el trabajo arduo puede llevar a alcanzar grandes cosas. Y Adriano Espaillat ganó con una gran mayoría. Sí, una mayoría abrumadora. Claro. Por cierto, a otro dominicano. Así es. Pascal, gracias por acompañarnos en Expreso Matutino. Un placer. Sí.